acciones directas que enfrentaban al enemigo. Un día eran, en algunos casos dice, los montoneros tenían un día sus trofeos, los prisioneros tomaban por sorpresa, al siguiente le ponían la partida de sus caballos, sus mulas de vacunos, y en algunos casos incluso los degollaban para mostrar como trofeo de guerra las cabezas de los enemigos vencidos. Después señala que el mismo Mariano Paz Soldán, otro historiador que comenta el tema, dice que podía mostrar el entusiasmo del pueblo que formaban guerrillas en las cercanías de Lima y en la Sierra Central, donde además se encargaban de difundir las proclamas de los libertadores. O sea, los libertadores sacaban sus proclamas, sus arengas, ¿no? Y los guerrilleros los difundían en los lugares donde se desempeñaban. Dice Paz Soldán, señala que San Martín, con la creación de las guerrillas, dio lugar a que la opinión pública se pronunciara por la causa de la libertad y que las guerrillas servían para ocultar los movimientos, las operaciones no visibles en tierra abierta. O sea que se insiste, ¿no?, que San Martín había instrumentado a las guerrillas incorporándonos de alguna manera en conexión con el ejército regular. El historiador debe dar a cada uno lo que le toca, dice leía de Martínez, ¿no? El historiador debe dar a cada uno lo que le toca y no debe darle a San Martín sino las glorias por este hecho de haber formado las guerrillas, pero también enfatizar la acción de los hombres que lo conformaban. Entonces, la expedición libertadora, ¿no?, se levantaron por los pueblos en las guerrillas, ¿no? Las guerrillas fueron la creación peruana en la zona de Huarochirí. Él era administrador del estanco de nieve. Dinavilca era un hombre de trabajo, garantizado por su honradez y dotado por su relativa comodidad, pues se dedicaban en Lima a una, dice, en la época de Lima no se conocía la fabricación de hielo artificial. Nuestro futuro guerrillero solía traer los objetos de la industria de los altos nevados de la provincia de Huarochirí, o sea, desde Nieve. Desde Nieve a Lima había como 3 días de viaje, con burro, a caballo, mula. Y estas mulas y estos caballos llegaban al centro de Lima, a un lugar que hasta ahora se llama Matamulas, que está a un costado del hospital empleado y que ahora es el Parque de los Próceres, los Libertadores. Ahora, ¿cómo es que el hielo se conservaba para venir en tiempo, digamos, las bahías se venden especialmente en verano, pues donde hace calor? ¿Cómo hacían para que el hielo no se derrita, se descongele en este viaje largo? Pues lo que hacían era, los untaban y los embadurnaban con bloques de bosta. Bosta es excremento de vaca o buey, ¿no?, que son grandes, entonces los hacían como un emplasto, digamos, a todo el hielo con bosta, luego mucha paja brava, y luego costales, ¿no?, con los cuales se amarraba bien, y de esa forma el hielo no se derretía. O sea que Ignacio Dinavilca, Alejandro Guavique, Juan Vidal, después Bruno Terrero y seguramente otros nombres más, ¿no? Acá hay un guerrillero Zárate, Gavilán, ¿no? Dice, tantas guerrillas que había por entonces, y los secretos, es decir, la partida de Francisco Vidal, que era la primera, la segunda de Guavique, la tercera de Mina Quispe, la cuarta de Dabouza, la quinta de Requeiro, ¿no? Y cuando llamaban a estas filas en conjunto, por supuesto los españoles, con Canteraca a la cabeza, huían despavoridos porque temían la acción de los guerrilleros. Al lado de los guerrilleros, un personaje importante fue esta de las Rabonas, ¿no?, que aparece en esta imagen, una acuarela de Pancho Fierro, que ha pintado, esa es la letra de Ricardo Palma, ¿no? Yo he escrito un ensayo que va a ser publicado en el Aula Palma de Ricardo Palma,
las apostillas de Pancho Fierro, de Ricardo Palma, las acuarelas de Pancho Fierro. O sea, Ricardo Palma había tenido una colección como 240 acuarelas y en ellas anotó muchas impresiones, comentarios y que motivaron después incluso sus creaciones en las tradiciones peruanas. En el caso de las Rabonas solamente dicen, no, Rabonas en marcha. Yo no he podido seguir, analizar toda la colección de las tradiciones para ver si hay alguna tradición que hable específicamente de las Rabonas. Entonces eran mujeres que actuaron como parte de la logística, portando ropas, preparando comidas. En ocasiones también causaron retrasos, dificultades, como si era una parte militar. Tuve que desplazarme por una calle muy angosta, lleno de fango y embarazado por las Rabonas y cargas que tenemos que seguir con el ejército. Pero en todo caso fueron figuras emblemáticas, ¿no?, que formaban parte de la acción del pueblo en estas luchas por la independencia nacional. Después hay unos mapas, ¿no?, en la batalla de Junín, donde están ubicados los realistas y los patriotas, y la doctora que decidió el uso de la palabra ya comentó lo que había significado, más que una guerra de enfrentamiento directo, fue más de una acción de armas, de caballería y otros. Y varios mapas, ¿no?, que necesitarían un análisis más agudo, más puntual, pero particularmente para el desplazamiento de las armas y de los caballerías, hecho que de alguna manera lo han realizado ya un historiador militar, creo que es Francisco de Lepiani, ha hecho un texto, un libro sobre las campañas de las batallas de Junín y Ayacucho, ¿no? Las dos campañas están analizadas y descritas por un militar que es un estratega, realmente con la autoridad profesional que le faculta, es mucho más experto en ubicar, ¿no?, en qué instancias, cuántos, con qué armas, con qué potencialidades estuvieron los ejércitos, tanto patriotas como realistas, no solo en Junín, sino también en Ayacucho. No sé si nos conocemos. Y esa es la última, justamente, la ubicación de las montoneras, ¿no?, y la acción de los campos de la batalla de Junín. Bueno, antes de terminar, un poco recapitulando, quiero decir que es un tema fascinante, porque de manera muy particular, el pueblo de la Sierra Central, los campesinos indistintamente, creo que hicieron un reverso a la historia, una especie de un nuevo Pachacuti local, porque Waldemar Espinosa escribió hace años un libro que se llama Los Huancas saquearon la conquista, que seguramente todos han leído, deben leer. Bueno, y de alguna manera los Huancas saquearon la conquista, luego se han desprendido de esa forma de seguir siendo colaboracionistas. Yo escribí un ensayo que se llama Pistacos degolladores degollados, que está en internet, ¿no? Y ahí los pistacos son la representación de los españoles, de los gringos norteamericanos, en general del hombre que explota al campesino. Incluso un historiador francés, Henry Fabre, dice que el mito del pistaco es la teoría general de la dependencia de la perspectiva andina, donde el gringo es el yanqui, la gracia es la plusvalía del indio, la comercialización del mismo es el Estado, ¿no?, de modo tal que la circulación de la gracia y de utilidades, las distintas formas en las que se expresa, ¿no?, el manejo de la riqueza generada en el campo. Bueno, resulta que en 1989 yo me encontraba en París, había sido invitado por la Universidad de Sorbona para hacer unas conferencias por un libro que hice, pero que fue un libro realmente difícil, complicado. 7 años de mi vida metidos en ese trabajo, en un libro que se llama Los Guerreros de la Oración, Iglesias Evangélicas, de iglesias más pentecostales. Difícil porque ellos a cada rato querían convertirme, ellos son una iglesia caliente, son fundamentalistas y algunos incluso muy reduccionistas, dicen todo está en la Biblia, ¿para qué estudian ni leen nada? Porque
Todo lo que no está en la Biblia es poseso, más o menos mundo. Bueno, con todo yo logré hacer el libro de 600 páginas y como siempre, a veces la inteligencia y la producción se valora más en el exterior que aquí, los académicos franceses dijeron en este libro, nadie ha podido hacer ni se hará, porque justo en la presentación del libro yo invité al padre Gutiérrez, autor de Teología y Liberación, invité a Javier Mariate, psiquiatra hijo de la muerte de José Carlos, y a un pastor y un antropólogo evangélico, pentecostal. Y el pentecostal estuvo muy molesto, dijo, este es un invento del doctor Capsoli, no hay este libro para nosotros, no lo reconocemos como tal y nosotros vamos a pedir que no haya más historias como este, nunca más en la iglesia pentecostal en el Perú. Bueno, ahí me pagaron 100 ejemplares, derecho autor, y al día siguiente ellos compraron 900 y se lo quemaron porque nunca más circuló, ¿no? Ese libro es un libro de 7 años para ser quemado, seguramente al momento por estos amigos de la inteligencia y la producción académica. Bueno, entonces me habían invitado allá para leer ese libro y justo cuando llegaba apareció el periódico Le Monde. Le Monde es como decir el Comercio, el periódico de formato grande, el más importante de París, y allí a todo título de toda página decían jóvenes franceses son confundidos con mitos de terror andino pistacos y han sido masacrados y degollados en las alturas de Huancavelica. ¿Qué había pasado? Que dos jóvenes universitarios querían viajar en plena época de la guerra senderista, ¿no? Viajar por tierra de Lima al Cusco. Y en las alturas de Huancavelica, bueno, los vieron gringos, garindios son pistacos, y los masacraron. Entonces me pidieron que como peruano, como historiador, pues explicara qué es esto, ¿no? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XX, ¿no?, la gente confunda a personas de carne y hueso, jóvenes, con personajes mitológicos? Entonces, resultaba que yo de pistaco tampoco no sabía casi nada, lo que me habían contado de niño en la sierra, en mi familia, que eran hombres que venían en el campo, en lugares desolados, y un gringo los mataba, punto. Pero eso no bastaba para hacer una conferencia, o para hablar en la radio, o para hablar en la televisión. Entonces fui a documentarme, buscar información. En esa época no había internet, no había fax, no había nada electrónico. Llamaba a algunos peruanos residentes allá y decía, salgan a los pistacos, sacan ojos, y o sea, el doctor se ha vuelto loco. ¿Cómo se le ocurre venir a París a averiguar sobre los mundos de los pistacos? Está loco, ¿no? Bueno, para suerte mía, un antropólogo francés, Paul Rivet, que seguramente muchos se recuerdan, había escrito un libro que se llama La teoría del hombre migracionista, el hombre americano, o sea, los primeros pobladores de América. Y ahí plantea pues que el hombre americano viene desde el oriente, el Asia, frente a la tesis que decía que era de origen aloctonista, o sea, natural y local. Bueno, este hombre para escribir su trabajo había comprado muchos libros, muchos trabajos en Bolivia, Perú y Ecuador, que es la zona andina. Los libros y las revistas, antes de morir, regaló a la biblioteca, al Museo del Hombre de París. Me dijeron que había una biblioteca de él, capaz de algo, y efectivamente ahí, y por suerte mía, encontré dos textos. Un ensayo de Efraín Broteves, que se llama El Ñaja, que es el degollador ayacuchano, y unos cuentos, 7 cuentos recogidos por Pedro Monge, que es profesor de Jauja, y que Arguedas había publicado en la revista Folclore Americano número 1, los 7 cuentos. Y entonces cuando yo comencé a leer los cuentos y leer este texto de Morote, quedé impresionado. Y además con esos dos textos ya podía responder y hablar sobre qué es este personaje, ¿no?, y cómo había reaparecido. El ñaca ayacuchano nunca dialoga con sus víctimas. Víctima que se encuentra con él absolutamente es muerto. Con un sopito mágico lo hipnotiza, le mata, le extrae la grasa por el ano y lo cuelga, y luego es terror, es casi diabólico. En cambio, en los 7 cuentos que recogió el monje Palmari Mantaro y Jauja, en los 7 cuentos, los 7 pistacos no matan a ninguno, todos mueren, son degollados. Y a veces de forma más casi visible, ¿no? Por ejemplo, un pistaco sorprende a un campesino que está preparando su comida para acostarse ya una noche
la oscuridad lóbrega y le dice, te va a matar. Y entonces él dice, Señor, pero por favor, permítame despedirme del mundo. Una sola palabra. Ya dice rápido el pichaco, ¿no? Porque tú apurado. Y entonces el campesino agarra y dice, Jarimán, Jarimán. Y Jarimán era su perro que estaba atrasado, estaba rodando por ahí. Y entonces el perro se da cuenta que el agua está en peligro, ¿no? Y se lanza sobre el pichaco y con la ayuda del perro, por supuesto, el campesino mata al pichaco, ¿no? En otro caso, igual, un campesino estaba preparando su comida, ¿qué estaba haciendo? Le estaba preparando el chuño. Y le dice, te va a matar. Y él dice, pero por favor, antes de matarme, hazme el honor de comer un poquito de chuño, porque lo que más amo en mi vida es el chuño. Y el pichaco dice, no, porque si yo como chuño me atoro. Y bueno, no te preocupes, le dice el campesino, te daré unos golpecitos en la nuca. Entonces el pichaco dice, no, mejor con mi daga, ¿no? Mi cuchillo que tengo. Pero no obviamente con el filo, ¿no? Con el fierro, sino con la manga, que es de madera. Y el campesino dice, claro, por supuesto, con la madera muy delicado, ¿no? Y cuando se atora, obviamente, el campesino es tonto, lo degüella pues con la propia arma, ¿no? Y para terminar, una de ellas es más risible porque una noche se acerca a una casa y escucha que una anciana está como hablando, ¿no? Y entonces el pichaco dice, esta mujer es anciana, está desprotegido, tengo que matarlo, no puede ser que me venza ella, ¿no? Y cuando se está acercando el campesino, el pichaco llega a la puerta de la señora comienza a decir, urapurapa, hanapa, caipa, caipa. O sea, su nieto le estaba rascando la espalda y en quechua, urapurapa dice que más abajo, hanapa, hanapa, más arriba, caipa, caipa, ¿no? O sea, ella estaba dirigiendo a su nieto que le rascara la espalda en las formas donde ella estaba conduciendo el itinerario, digamos, biológico de rascarlo. Y entonces el pichaco dice, no, esta es una bruja que está invocando poderes mágicos, ejércitos que van a matar y huye, ¿no? Entonces, francamente son pichacos domesticados, ¿no? Yo digo, es una forma ya del Valle Mantaro-Huanca de burlarse del pichaco que representa al español, al enemigo. O sea, el primer momento de la historia al revés. Pero la historia al revés fundamentalmente es en esta época de la guerra de independencia, pero también en la época de Cáceres. Entonces podemos escribir un libro que se llama ya no los Huancas aliados a la conquista, sino los Huancas aliados de la libertad y de la patria, que sería en 1824 y 1879 con Cáceres. Cáceres y los Montoneras serían esa historia, Huancas aliados de la libertad y de la patria. Muchas gracias. Estoy muy sorprendido y muy halagado, no solo porque me han invitado, sino porque he visto que han pedido el concurso incluso internacional de colegas que viven en el extranjero y a través de la tecnología moderna ha sido posible escuchar las investigaciones más recientes sobre la imagen del conjunto de la independencia peruana. Y quizá lo más encomiable ha sido los temas que se refieren a la acción del pueblo a través de guerrillas y montoneras en el proceso de la independencia en la Sierra Central del Perú, previo a las batallas de Junín hasta tal evento y posteriormente hasta la batalla y la definitiva libertad del país en la batalla de Ayacucho. Creo que esta etapa de la historia nacional, la historia local, está privilegiado en una documentación muy grande de la colección del Sesquicentenario y otros archivos que hacen de que particularmente las autoridades, presidentes regionales, alcaldes o directores del Ministerio de Cultura y universidades puedan sumar esfuerzos en invitar proyectos interdisciplinarios que puedan de aquí en adelante organizar libros conmemorativos que realmente den cuenta de lo importante que ha sido la acción del pueblo de esta parte del país
en la construcción de la identidad nacional de la independencia y posteriormente también en el respeto a la dignidad peruana a través de las campañas de la Breña y la resistencia cacerista. La expectativa como historiador fundamentalmente es que dos cosas, ¿no? Uno, que se reediten textos clásicos. Para el caso de la Sierra Central, el texto de Raúl Rivera Serna, Los guerrilleros del Perú, luego el de Rivera Serna, Guerrillas y Montoneras, luego a nivel nacional los trabajos de Jorge Basadre, los trabajos de Heraclio Bonilla en la segunda edición, donde ya aceptan la participación del pueblo, que se hagan eventos conmemorativos y particularmente que hayan contribuciones más de la presencia local en el proceso de la independencia nacional, para enfatizar que nosotros somos un pueblo milenario, pero que si bien fuimos dominados durante varios siglos con el colonialismo español, también supimos deshacernos de esas saciadas historias y las posteriores que nos han ido colonizando, y cada vez más buscamos nuestra identidad democrática, nuestra ciudadanía plena, ¿no? Y creo que la historia en este caso es una cantera que mostrará los aportes significativos de quienes nos antecedieron a nosotros, y también la misión de nosotros dejar lo mejor que podamos para que las generaciones venideras tomen en posta y el Perú siga siendo el antiguo país de los incas y la antigua frase de Vale un Perú se universalice cada vez más.